Buenas tardes, todos televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva entrega. Hoy, 1 de agosto, dándole la bienvenida al mes de agosto, estamos casi en diciembre. Y como cada semana, con muchas novedades, ha sido una semana de muchos cambios, aprobaciones, tanto aquí en República Dominicana como en los Estados Unidos, de lo cual en el día de hoy le estaremos hablando junto a mis compañeros Elizabeth y Edison. Bienvenido, Elizabeth y Edison. Todo Bien, bien, todo bien. gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Feliz viernes para todos. Gracias, gracias. Edison, cuéntanos de las novedades que tenemos esta semana. No, lo que tenemos es código penal Por todos lados. que se aprobó en la Cámara de Diputados, también en el Senado, porque luego de las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados pasó al Senado, pero el Senado lo aprobó y ya está en la mano del presidente. Yo pienso de que el país va a tener un código nuevo después de más de 20 años. Un código que demanda a la sociedad, un código actualizado a los nuevos tiempos, con tipificaciones delictivas acorde a los nuevos tiempos que no tenía este código actual. Y bueno, yo entiendo que el presidente debe de casarse con la gloria en cualquier rato de esto. Ya él lo tiene en la mano, está observándolo, su consultor jurídico, con su equipo legal. Y yo pienso que el presidente debe de casarse con la gloria. Una discusión que siempre se estuvo rodeando durante los debates es el tema de las 3 causales, pero todos sabíamos que el código se estaba discutiendo sin las 3 causales. O sea, las 3 causales fue algo que se sacó del código para que el código pudiera avanzar. Sabemos que hay sectores que rechazan el código porque el código no tiene las 3 causales, pero yo entiendo de que eso es una falta de visión de las cosas, porque en otros países este tema de las 3 causales se ha pasado como una ley fuera del código, que eso es lo que la mayoría de los países en esta etapa moderna del tema del aborto le han buscado como solución. Sacamos este tema de el código, aprobamos el código, avanzamos como sociedad, y el tema de las 3 causales, bueno, pues lo tratamos en una ley. Y este código penal nuevo tiene su logro. Por ejemplo, en violencia de género e intrafamiliar, la pena anterior era de 1 a 5 años de prisión. Ahora estamos hablando de que la pena mínima es de 10 años y si el delito tiene gravamen, puede subir hasta 40 años en el caso de la violencia de género e intrafamiliar. También el código protege a las mujeres que tienen orden de alejamiento. Y esto es bien importante porque todos sabemos que aquí las órdenes de alejamiento a las mujeres se la daban, Yara. Toma, llévasela. Oye. Que eso mismo ha causado mucho feminicidio por la reacción de la parte pero cuando le que hacen entrega. Es lo que te quiero decir. Sí. Le dan una orden, el fiscal le da una orden para que se la lleve al delincuente que la está agrediendo, que la está maltratando. Vamos a decirle agresor. Sí, al agresor, perdón, sí. Al agresor que la está maltratando, pero no tan solo maltratando de manera física, sino de manera psicológica, financiera, verbal, que todo esto también se recoge en el nuevo código
como agravante para que se la lleve. ¿Y qué ha pasado tradicionalmente? Que ese mismo agresor, cuando ve que ella le ha puesto una orden de alejamiento, dicen, pero esta mujer es lo que me va a meter preso, entonces él mismo viene y la mata. Pero que no es él que la ha matado, es el sistema de justicia que la ha matado. Ese feminicidio es el sistema de justicia que lo ha provocado. Entonces, en Claro, este nuevo también código, algo que se da muy frecuente es que el mismo daño psicológico que le ha causado el agresor la lleva a querer suspender esa denuncia. Entonces hace su descargo y ahí viene y sigue siendo víctima. Entonces ahí como que pone el sistema, lo pone en una decisión difícil, por eso es que entra al ministerio y ya ahí toma parte en la misma denuncia. Entonces, para estas mujeres que tienen órdenes de alejamiento, hay una pena de 2 a 3 años si es atacada nuevamente. Porque también se han visto muchos casos de que una mujer, recientemente en estos días, una mujer fue a un destacamento, cuando es que no le reciben la querella, es que tienen que ir más de 10 veces. Entonces se han visto casos que una mujer va 5, 6, 7 veces y cuando la justicia viene a darse cuenta, ya esta mujer es asesinada. Entonces, estamos hablando que una mujer que tiene una orden de alejamiento ya aprobada y el agresor vuelve a visitarla, a intimarla, a amenazarla, pueden echarle de 2 a 3 años, de entrada, de 2 a 3 años. Entonces pueden poner órdenes también, la justicia de protección para que la violencia no se llegue a consumar, no se llegue a producir. Entonces también tenemos por el tema de los feminicidios, que la pena se eleva a 40 años. También tenemos la agresión sexual, que si es de entrada, o sea, si es leve, será de 1 a 2 años, pero si es agravada, escuchen bien, si es agravada y llega a causar la muerte, será de 40 años. Ahí hay que ver también unos cuantos elementos que este nuevo código pone, que tiene que ver si hay violencia, si hay el lugar donde ocurrió, el año, cuántos años tenía la menor, una serie de cosas que recoge el código, donde la pena máxima puede llegar hasta 40 años. Estamos hablando de más protección para las mujeres y menos impunidad, que es un tema que realmente lo político, esos congresistas, esos diputados, esos senadores, que son los que hacen la ley, o por lo menos son los que la aprueban, se lo debían a las mujeres, le debían eso a las mujeres y a la sociedad. El sicariato, 40 años, que era un delito que no estaba tipificado en el código viejo, ahora en el nuevo está tipificado. También están tipificados los delitos de alta tecnología, que tampoco estaban en el viejo código. Entonces tenemos un código con avance, no tenemos un código perfecto como quisieran mucho, algo de Suiza, de Holanda, de estos países nórdicos, ¿no? ¿Verdad? Que han avanzado mucho en su sociedad, pero tenemos un código más actual al tiempo en el que estamos viviendo. Un código que realmente es mucho más avanzado que el que teníamos antes, porque el que teníamos antes es un código napoleónico de 1800 y pico. Entonces, yo creo que la sociedad, yo creo que los diputados y los senadores le han cumplido a la sociedad. Tenían una deuda
y esa deuda ha sido saldada. Ahora que eso está en la mano del presidente, el presidente debe de casarse con la gloria. El presidente no debe de llevarse de su esposa y de sus hijas, que tienen una posición, que se la respetamos y mucha gente la comparte, pero que realmente no cabe en este momento, porque frenar un código por una posición que tenga la primera dama y las hijas del presidente y llamarle de una forma autoritaria y desproporcionada a los senadores, diciéndole privilegiados y diciéndole ciertos epítetos que realmente para mí están fuera de lugar, porque si usted no está de acuerdo, está bien, pero debemos avanzar. Y el presidente de la Cámara de Diputados no se quedó callado porque fue en una sesión maratónica donde se duró hasta las 3 de la mañana, creo que tenemos el corte por ahí, señor director, donde él le responde con mucha altura y la llama por su nombre y le dice de que el código era una necesidad que la sociedad demandaba y que con mucho cariño y que con mucho respeto esos legisladores, diputados, 146, se fajaron por el presidente de la República, que en ese momento no era presidente de la República, y lo llevaron a ser presidente de la República. Entonces ellos merecen respeto y merecen consideración, y desde mi punto de vista personal, siempre se le ha exigido al Congreso que trabaje. El Congreso trabajó en esta ocasión. Entonces tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer que quizá yo mañana no trabaje, o de aquí para adelante, que duren el año entero sin trabajar, pero en el tema del Código Penal de la República Dominicana, en el nuevo código, yo entiendo de que se fajaron y de que el presidente debe de aprobar el código, porque se pusieron a trabajar a los diputados y a los senadores, porque hay voluntad política, hubo voluntad política para que el código llegara, para que el código se aprobara. Entonces, yo entiendo que después que el código se aprueba, Yara, después que se hace un trabajo, incluso que todo el mundo pensaba de que el código no se iba a aprobar, porque a última hora fue la procuradora diciendo que le faltaban 10, 12 artículos, que ella propuso modificaciones y de que no veía las modificaciones. Entonces, ahí es que se aplaza, se termina la legislatura y el presidente aprueba la extensión de la legislatura. Entonces, hay voluntad política. Por eso que yo digo de que el presidente va a aprobar este código. Claro, y no solamente política, Edinson, hay una necesidad social. Sí, pero bien. Oye, en el Congreso, lo que hay es político. En el Congreso lo que hay es diputados, senadores, gente que posiblemente en su vida lo único que sabe hacer política. Claro. Si tú lo sacas de la política, son un cero a la izquierda. Son gente que a veces viven 24/7 políticamente, que tienen 25 años, 30 años en el Congreso. Entonces, cuando los políticos se ponen de acuerdo y tienen voluntad, en el país se aprueba de todo. Y no han aprobado una reforma constitucional para los presidentes reelegirse en 2 o 3 días. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque tienen voluntad, tienen mayoría y tienen la voluntad. Cuando la voluntad está, en el Congreso salen los proyectos. Y dice Albert Einstein que la fuerza más grande después de la bomba atómica es la fuerza de voluntad.
cuando tú tienes fuerza de voluntad, las cosas se dan porque se dan. Entonces, aquí ha habido una voluntad primeramente del presidente de que el código se apruebe, y yo entiendo de que el presidente en los próximos días va a promulgar el código penal. Es como hemos dicho en otros programas, Edinson, que siempre la sociedad va a estar un grupo a favor y otro en contra de los cambios. Por ejemplo, el juez constitucional, Juan Alejandro Valga, le preocupa el tiempo de pena mínima. O sea, esos 10 años a él le preocupa para los casos que conllevan una pena menor a ese tiempo. O sea, que el delito haya sido mínimo y eso le preocupa. Entonces, unos van a estar en favor y otros van a estar en contra. Creo que el director nos va a presentar el video de la Cámara de Diputados y luego vamos a la pausa. A nuestra querida primera dama y a las hijas del señor presidente de la República. Perdón a los del PLD, a los de la Fuerza y a los otros partidos, porque voy a hacer aquí un aparte partidario. Que estos 144 soldados de esta democracia, yo quiero decirle a ellos, nos fajamos muy duro para que ese hombre que está ahí sentado en el Palacio Nacional, para orgullo del pueblo dominicano, esté ahí sentado. Esos diputados que están ahí sentados del PRM, nos fajamos duro y fuerte para lograr eso. Y por lo tanto, merecíamos que nos lo dijeran de otra manera. A mí no me gustó como me lo dijeron. Y a los diputados tampoco. De vuelta en su programa Opción Legal. Y como lo dijo Pacheco, no me gustó como lo dijo. Edinson, ¿qué dice de eso? No, es que cualquiera se quilla, como decimos en buen dominicano. Elizabeth, tenemos que decirle a Donald Trump a sí mismo, no me gustó los cambios que hizo. Bueno, volvemos a lo mismo. Hay muchos cambios. Yo creo que este año va a ser el año de los cambios en cuanto a medidas, leyes, regulaciones. La gente va a tener que actualizarse en cuáles son las nuevas normas. No tanto en migración, también a nivel de exportaciones, los aranceles. Oye, esto es una revolución de cambio. Hasta en República Dominicana también vamos a tener cambios. Por eso te digo, hay que copiar la frase de Pacheco, no me gustó. Sí, sí. Ha habido demasiado cambio. Y apenas estamos en el mes 8, entonces falta todavía unos cuantos meses para que el año se vaya. Y esperemos que ya nos den una pausa con los cambios, por favor, para poder terminar el año, el cuatrimestre que nos queda del año, terminarlo ya un poco más pacífico. ¿Y qué nos dice Edinson de que ahora los residentes deben andar con su residencia a mano, si no serán multados? Esos son de los cambios de esta semana. Sí, bueno, todo el mundo tiene que andar con su documento en la mano, porque es como dice Elizabeth, hay gente que está como en el aire, que está como en Belén con los pastores, está viendo la situación, está viendo lo que está pasando con este hombre, poniendo restricciones, firmando leyes ejecutivas nuevas, tirando órdenes a cada rato. Ande por la línea, tenga su documento en la mano, tenga su licencia, tenga su residencia. Si usted no tiene que viajar por algún tipo de emergencia, pues no viaje. Estos son momentos que traen un momento largo, porque es un periodo de 4 años, pero es un momento que debe de pasar.
es un momento que va a llegar a su fin, eh, y todo coge su cauce de nuevo. Claro que sí. Aquí Pues sucedió lo que estábamos esperando. Pero ¿qué dice Elizabeth sobre los cambios que vienen en los exámenes de ciudadanía? bueno, primero que nada quiero citar la ley de migración donde establece que las personas tienen que andar con sus documentos. Volvemos a lo mismo, esto no es nuevo. Esto es una disposición que está en la INA, en la ley de inmigración, en el artículo, en la sección 264, artículos 1304, y lo voy a leer textualmente. Todo extranjero mayor de 18 años debe portar consigo en todo momento el certificado de registro extranjero o la tarjeta de registro extranjero que se le haya expedido, es decir, la Green Card, permiso de trabajo o cualquier documento que demuestre su estatus o que esté en un proceso de cambio de estatus. ¿Y ustedes saben desde qué fecha está eso establecido? Desde 1952. No es nuevo. Ahora, que las autoridades actuales están reculcando, como digo yo, están excavando en la ley artículo por artículo para toda la semana emitir un informe, una advertencia. Ellos están despolvando Eso los sí es abrigos, nuevo. Elizabeth, en tiempo de frío. Exactamente. Y déjame decirte algo. Esto es algo, por otra parte, positiva, porque eso va a evitar que las personas sean irrumpidas, que sean sus derechos violados. Escuché a un oficial de ICE decir que esto le puede facilitar a ellos el trabajo al momento de hacer redadas, de ir a lugares específicos, buscando personas que tengan antecedentes criminales y personas que estén indocumentadas. Inmediatamente usted pueda probar su estatus, ya usted está descartado. Claro, eso no era la práctica. La práctica siempre ha sido, desde que yo estoy en el área del derecho migratorio, la práctica siempre ha sido que los oficiales, cuando las personas se le emitía su tarjeta, le decían, guarde su tarjeta en un lugar seguro, ande con una copia. O si usted puede tener el ID del Estado, la identificación del Estado, eso tiene toda la información de cuál es su estatus migratorio. Ahora esta nueva administración ha cambiado las cosas en ese aspecto con la identificación estatal. Ahora esta administración dice que la identificación estatal no es suficiente para probar el estatus migratorio de una persona, porque hay personas que están bajo asilo, que están bajo parol, que están con el TPS y tienen identificaciones. Y también hay personas que están como turistas y tienen identificaciones o tienen procesos en curso y tienen identificaciones. Entonces ellos honestamente quieren que este artículo de la ley de inmigración, esta sección, se ponga en práctica. Las personas que no que sean detenidas y que no anden con su identificación donde puedan probar que tienen un estatus legal, pueden obtener una multa de $100 o hasta 30 días detenido. Esto le va a causar un malestar a la gente, lamentablemente. Ese es un documento muy sensible que se puede perder muy fácil y obtener otro reemplazo conlleva a gasto y también a espera. Pero la ley es la ley, hay que cumplirla y si tienen que andar los residentes, personas que estén bajo asilo, TPS, parol, que tengan permiso de trabajo, deben de andar con su permiso de trabajo. Los ciudadanos americanos no, ni los nacionales
americanos ni los menores de 18 años no tienen que andar con eso, con esos documentos. Sí, pero te voy a decir algo, Elizabeth. Lo que sorprende no es el uso de identificación. Actualmente lo que lo ha sorprendido a ellos es el tema de la multa, porque desde que iniciaron la redada siempre se ha invitado a los visitantes y también habitantes de allá a andar con un documento de identidad, porque siempre se ha venido diciendo desde que inicio de la redada que tengan con qué identificarse. Entonces creo que en este momento la sorpresa es la multa. Pero lamentablemente todos los ciudadanos se ven obligados cuando le hablan de pagar cualquier multa, cualquier monto, ahí es que aceptan las medidas. Honestamente, yo no creo que la multa sea lo peor. Lo peor es que si a la persona la llevan detenida, le van a abrir un proceso de remoción o deportación. Okay. Y eso le va a complicar la vida a la persona si no tiene ningún caso. Va a tener que ir a un juez, va a tener que incurrir en gastos de abogados. Eso sí le va a complicar la vida a la gente, que sean detenidas, que lo lleven a un centro de detención en lo que verifican su estatus, principalmente ahora como está el sistema sumamente abarrotado. Continúa viendo. Opción legal. Estamos de vuelta en su programa Opción Legal y continuamos hablándole de todos los cambios, que no solamente en Estados Unidos que han surgido cambios, también aquí en la República Dominicana. Y pasó lo que me temía, venía hace rato diciendo, incluso a personas aplicantes, hagan los procesos de los menores que vienen cambios. Nos estamos enfrentando a cambios diarios y van a venir. Y pasó justamente lo que me temía. A partir del día 2 de septiembre se acabaron las exenciones de entrevista para aquellos menores de 13 años y personas mayores de 79 años, lo cual estaban exentos de asistir a una entrevista en el consulado. Lo mismo se hacía el procedimiento normal y solamente tenían que depositar a la toma de huella en el centro de visa y su visa era emitida siempre y cuando reunían ciertas condiciones. En el caso de los menores, cuando uno de los padres tenía visa, estaban exentos de esa entrevista y la persona mayor de 79 años también estaba exento. Se agotaba el proceso normal, se depositaba en el centro y era emitida su visa. Ya a partir del 2 de septiembre deberá todo el mundo asistir a entrevista. Hay algunas excepciones, que es, por ejemplo, las renovaciones de visa, siempre y cuando sean recientes, y también la visa para diplomático. A partir del día 2 ya tendrán que ir a entrevista. Y déjenme decirles, inmediatamente anunciaron esa información, se agotaron rápidamente las citas. Ya el día jueves no había disponibilidad para el mes de agosto, ya habían para septiembre. Sí hay algo en el sistema que no observamos, que todavía no están habilitando las citas de entrevista. Me imagino que en el momento de depositar serán comunicados a hacer una cita para ir a su entrevista. Pero lamentablemente esa es la nueva medida tomada para fines de evaluar más profundamente el perfil de los padres. Eso es en el caso de los menores, y también en el caso de los mayores, saber el patrocinio, quién va a cubrir su gasto y también su ingreso y arraigo en el país. Esas son las nuevas medidas. Hubo una época que estaba esa misma exención, también la quitaron, volvieron a hacer lo mismo. Pero no se preocupen, que el mismo proceso, lo único que la entrevista, si usted cumplió con los arraigos, no le mintió al cónsul, no se preocupe por ir a entrevista. Su visa va a ser aprobada, siempre y cuando cumpla con los requisitos requeridos por dicha embajada.
Otra medida, porque no todo ha sido cambio desfavorable, otra medida que anunciaron es que ya van a habilitar la cita para aquellos estudiantes, las que estaban suspendidas, ya van a ser habilitadas. Y con la salvedad de que deben tener sus redes abiertas. No pueden tener las redes privadas para ellos poder evaluar y tener acceso a dicha información. Otros cambios que hemos tenido aquí en la República Dominicana que no tienen que ver con Visa ni la Embajada Americana es con relación a la emisión de cédulas dominicanas. Es opcional, cabe destacar, es opcional, pero ya los menores podrán tener emisión de cédula a partir de los 12 años, siempre y cuando vayan acompañados de uno de sus padres a los fines de realizar la solicitud. Es opcional. Eso es para fines de que el menor pueda andar con un documento de identidad, sobre todo esos menores que a veces tienen textura de adulto, sobre todo. Pero es opcional, no es un servicio que vayan a exigir el cumplimiento, es opcional para aquellos que quieren andar identificados. Esos son los cambios que tenemos aquí en la República Dominicana, Elizabeth. Entonces, Sí, sí. me alegro con relación a las visas de estudiantes porque había muchos estudiantes. Tú sabes que la gente tiene que planificarse antes de dar un paso, de hacer una inversión, de aplicar para una escuela, ya sea de inglés o una universidad, algo superior. La persona se registra, paga inscripciones, se organiza en cuanto a los créditos y los gastos. Entonces, de verdad, me alegro mucho que se van a poder continuar las solicitudes de los estudiantes, porque hay muchos estudiantes extranjeros que vienen para acá a formarse y a contribuir también, porque no es de gratis. Son muy pocas las personas que obtienen becas para venir a estudiar a Estados Unidos. La mayoría de las matrículas son privadas y pagando. Sí, realmente el error que cometen muchos estudiantes a la hora de aplicar por la visa de estudiante es la elección de la universidad, también el tema de presentación del arraigo y el patrocinio de ese estudio. Esos son los errores que cometen muchos, porque a veces seleccionan una universidad de bajo costo, pero realmente el hecho de usted tener la intención de estudiar fuera del país ya debe demostrar con qué va a costear esos estudios y demostrar que no va a ser una carga pública para el estado o país que va a visitar. Entonces, ese es algo muy importante que deben tomar en cuenta a la hora de aplicar. La elección de universidad y cómo demostrar los arraigos que lo aten a su país y que demuestre que no va a ser una carga pública. Entonces, y también, Yara, la intención de regresarse una vez haya concluido con su programa de estudio. Eso es algo muy importante, eso lo toman mucho en cuenta. En la mayoría de las solicitudes de estudiantes hay que poner si tienen un trabajo, si van a continuar ese trabajo, si van a continuar estudiando en su país de origen, si tienen propiedades o ya sea carro, apartamento, qué tienen para demostrar que no se va a quedar, que tiene intención de devolverse. y si no son ellos, también su padre, el patrocinio. Otros Exacto. cambios que hemos visto aquí en nuestro país es la designación del ministro Magín Díaz. Él ya ha completado, ha armado su equipo, como dicen, en Hacienda. Edison te puede director, colaborar sí. con eso. ¿Perdón? Edison te puede colaborar Claro con que ese sí. tema, que Él lo en una maneja época muy fue bien. director de la Dirección General de Impuestos Internos, o sea, no es un nombre que lo estamos escuchando en el día de hoy, ya es un rostro conocido. Y dieron a conocer el equipo completo que ya él formó para desempeñar sus funciones en Hacienda.
Sí, eso sucedió alrededor de la semana pasada. Sí, en esta semana fue que armó el equipo. Bueno, como tú lo dijiste bien, eh, o sea, el equipo llegó esta semana, sí, al Ministerio de Hacienda. Es así. eh, un equipo preparado, escuchado, de gente ahí que tiene experiencia en el Estado, que también tiene experiencia en lo que son la administración pública. Hay gente también que participó en el sector privado. Imagín Díaz, lo que es un tecnócrata, Imagín Díaz participó en el gobierno de Hipólito Cetrena como subsecretario de Finanzas, por allá por el año 2000. Luego participa en el gobierno de Leonel Fernández, si más bien me parece en el área de crédito público del Ministerio de Hacienda, y posteriormente con el presidente Danilo Medina tuvo su cargo más alto, que fue el director general de impuestos internos. Y ahora el presidente lo designa como ministro de Hacienda. Es un técnico graduado en la Universidad de Chicago, es un Chicago Boy. Eso es un término que se utiliza mucho porque esa escuela de economía tuvo en los años 70, me parece, en los años 80, unos economistas que fueron los que diseñaron en Estados Unidos la política fiscal y monetaria, y se la apodaron los Chicago Boys, porque muchos economistas salieron de ahí, de Chicago. Y él estudió en Chicago. Y Magín Díaz tiene amplia experiencia. Yo lo que pienso y entiendo que Magín Díaz lo que le va a buscar es unos cuartos al gobierno para que el gobierno respire. Sabe que el gobierno tiene una Claro, el situación objetivo difícil. principal es consolidar y buscar la estabilidad fiscal. Sabe que Hacienda, la DGI es una dependencia de Hacienda, y vía el Sí, Ministerio de Hacienda es que se canalizan las exoneraciones de muchísimos impuestos, tanto de, del Confotur, de esas instituciones que están exentas, como algunas ONG, también canaliza los impuestos de juegos al azar. O sea, el Ministerio de Hacienda canaliza muchísimos trámites o sea, que aprueba las exenciones, y DGI ratifica las aprobaciones del ministerio. O sea, el objetivo principal en conjunto es o sea, canalizar la estabilidad fiscal de nuestro país. sí, sí, eso es lo que hace el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es que administra la economía fiscal, para que la gente entienda un poco los ingresos y los gastos del gobierno. Entonces yo pienso que Magín estaría ayudando al gobierno en ese sentido. Tiene mucha experiencia, conoce el sistema impositivo, el sistema de crédito público, esa estructura fiscal que compone el gobierno. Magín la conoce perfectamente, y me dicen que el equipo que lo va a acompañar, también un equipo de amplia experiencia y un equipo de técnicos también, igual que él. Pero al final el gobierno, que tiene una situación fiscal difícil, eh, y más con un crecimiento de la economía que se pronostica de un 2.5 a un 3%, ya no es el famoso 5% histórico que nosotros hemos crecido, sino que dado por el tema de que aquí en Estados Unidos la tasa de intereses sigue medianamente alta. Eso afecta a América Latina y al resto del mundo, pero más a América Latina porque son economías en vía de desarrollo, eh, y lo sienten más. Entonces, lo que pasa es que si tú tienes que cumplir con unos compromisos fiscales,
y la economía te baja, el crecimiento de la economía baja, entonces tú vas a tener menos ingresos para enfrentar esos gastos fiscales, tanto el tema como el tema de la deuda, el tema de la inversión. Entonces ahí se complica un poco el gobierno. Entonces este hombre viene a buscar quizás no la solución, pero viene a que el gobierno pueda terminar un poquito, no sea tan lacerado, porque hasta que la tasa de interés aquí en Estados Unidos se mantenga medianamente alta, eso va a seguir afectando la economía dominicana. Si se fijan, la economía dominicana recibió de inversión directa el año pasado 4.000 millones de dólares. Es una inversión considerable, altamente considerable. Pero en estos temas de los aranceles, lo que se pronostica es que la inversión baja un poco. Porque cuando tú pones aranceles, el comercio no fluye de la misma forma que fluía antes. Entonces, también vamos a ver un impacto en la economía dominicana, porque posiblemente se haga menos comercio a nivel mundial. Entonces también es una situación un poco incómoda y el gobierno redefine, de alguna otra forma remodela el entorno económico para buscar nuevos horizontes, para buscar nuevas ideas y nuevos planes para aplicarlo en términos fiscales. La gente piensa de que se va a presentar una reforma fiscal, pero desde el gobierno se ha dicho que no. Yo entiendo que van a venir, yo entiendo que van a venir una serie de recortes, de la única forma que tú puedes poder estirar un poco los presupuestos es recortando, y el gobierno ha venido fusionando una serie de instituciones. Por ejemplo, el tema de Supérate con ADES, que ya esa fusión está, el tema del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se integra al Ministerio de Hacienda, el IAD, que se integra al Ministerio de Agricultura. Faltan otras como la MESI, que se va a integrar al Ministerio de Educación. Realmente, las fusiones continúan. Y sobre todo la intención de las fusiones es recortar el presupuesto. Sí, en ese sentido el gobierno ha venido trabajando, y yo pienso que vamos a ver qué tipo de política implementan estos señores, estos gurús de la economía. No, vamos a mantenernos observando los cambios, porque estamos en tiempo de cambio. Y ya nos invitan a la despedida para vernos en la siguiente semana, y que tengan todos un feliz fin de semana. Edinson, Elizabeth, hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Feliz fin de semana. Sí, buen fin de semana a todos.